de violaciones graves de derechos humanos cuando no exista pronunciamiento previo de autoridad competente. 3. Mecanismo para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de fideicomisos y fondos públicos que no cuenten con estructura. 4. Modelo sancionatorio. 5. Excepción de comités de transparencia en materia de seguridad nacional. 6. Causales de reserva en casos de estabilidad financiera, económica y monetaria. Seguridad pública, seguridad nacional y averiguaciones previas. 7. Prueba de daño y prueba de interés público. 8. Materia energética en la ley general. 9. Notificación al consejero jurídico cuando resoluciones de los organismos garantes puedan poner en riesgo la seguridad nacional. 10. Facultades y procedimiento del IFAI para promover mecanismos de control, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Estos han sido los 10 puntos que se han determinado para estas audiencias, pero evidentemente nuestros invitados tienen el uso de la palabra. Si desean comentar respecto a algún otro punto que no esté integrado en estos, por supuesto que son bienvenidos. Muchas gracias y le damos el uso de la palabra a la maestra Ana Cristina Ruelas Serna, de artículo 19. Buenos días, senadoras y senadores. Artículo 19 agradece la invitación y confiamos en que las preocupaciones vertidas en este foro se integrarán y discutirán en el proceso de dictaminación de la Ley General de Transparencia. Es fundamental mencionar que los puntos que se detallarán durante estas comparecencias son claves e interdependientes, por lo que poco importará el avance positivo de uno de estos puntos si los otros quedan rezagados. Sin embargo, desde la organización describiremos los puntos que consideramos como la columna vertebral del derecho de acceso a la información, sobre la prevalencia de la ley general versus otras leyes federales. El derecho de acceso a la información es un requisito indispensable para el funcionamiento de las democracias. Por esto, las Relatorías por la Libertad de Expresión han reconocido que frente a un conflicto de normas, la Ley de Acceso a la Información debe prevalecer sobre cualquier otra legislación. La Corte Interamericana, en el caso Cloud Reyes versus Chile, reconoce que esta exigencia ayuda a promover que la interpretación de la ley resulte efectivamente favorable al derecho de acceso. Por ello, la Asamblea General de la OEA ha recomendado en la ley modelo que la legislación considere expresamente, cito textual, en caso de cualquier inconsistencia, esta ley prevalecerá sobre cualquier otra ley. Algunos ejemplos en el derecho comparado que reconocen este principio son Nicaragua o Panamá, y específicamente la República Dominicana indica que cualquier norma preexistente o futura, general o especial, que directa o indirectamente regule el derecho de acceso a la información o sus excepciones y limitaciones, deberá siempre interpretarse de manera consistente con los principios sentados en la ley de acceso y del modo más favorable al acceso a la información. En términos prácticos, el reconocimiento de reservas ulteriores en otras leyes federales permite que las autoridades restrinjan el derecho de acceso a la información de forma categórica, sin hacer un análisis individualizado sobre el interés público que reviste la información que se solicita. Por eso también es importante llevar a cabo una prueba de daño. Por ejemplo, la estricta reserva de averiguaciones previas prevista en el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales permite que PGR limite el acceso a toda la información relacionada con dichas averiguaciones previas, incluso la información estadística. Un ejemplo relevante que expresa lo absurdo de la aplicación de estas disposiciones se observó en junio de 2013, cuando se solicitó información sobre el número de averiguaciones previas iniciadas en contra del expresidente Felipe Calderón. La justificación para negar dicha información fue que toda la información contenida en las averiguaciones previas era reservada de conformidad con el artículo 16, sin que existiera alguna causa de interés público que lo ameritara. La PGR, de facto, clasificó y restringió el derecho del solicitante, y esto nos lleva a que la información que se restringe debe ser la excepción, no la regla. Esto nos lleva al segundo punto: causales de reserva en casos de averiguaciones previas. La información pública es el conjunto de datos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal o persona que reciba y ejerza recursos públicos obtenidos por causa del ejercicio de sus funciones, atribuciones y competencias.
Dentro de un Estado constitucional, los representantes están al servicio de la sociedad y no viceversa. Los poderes públicos no están autorizados para mantener secretos y reservas frente a los ciudadanos en el ejercicio de las funciones estatales que están llamados a cumplir, salvo las excepciones previstas en la ley, que operan cuando la revelación de los datos pueda afectar la intimidad, la privacidad y la seguridad de las personas. Esto significa que toda la información en mano de los sujetos obligados es pública y su acceso puede limitarse cuando su difusión afecte la privacidad de las personas, el interés colectivo o la seguridad nacional. Pero, ¿cuál sería una restricción válida en términos de seguridad nacional? El número 8 de los Principios de Lima establece que las restricciones al derecho de acceso a la información por motivos de seguridad nacional solo serán válidas cuando estén orientadas a proteger la integridad territorial del país y en situaciones excepcionales de extrema violencia que representen un peligro real e inminente de colapso del orden democrático. Una restricción sobre la base de proteger seguridad nacional no es legítima si su propósito es proteger los intereses del gobierno y no de la sociedad en su conjunto. La legalidad de las restricciones depende que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo. Entre varias opciones, para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. Entonces, ¿por qué reconocer las reservas existentes en otros marcos normativos a la Ley General de Transparencia? Durante el proceso de dictaminación de la ley federal vigente, el legislador, en 2001, el legislador consideró el reconocimiento de otras reservas legales bajo un supuesto de progresividad, al destacar que, y cito lo que dice la exposición de motivos, otro aspecto que debe señalarse en materia de información reservada es toda aquella información que una legislación específica considere como tal. Con ello, se pretende no caer en el error de intentar derogar de una vez por todas las disposiciones vigentes en la materia, sino permitir que la autoridad legislativa, caso por caso, pueda examinar y valorar la existencia de intereses legítimos que sean lo suficientemente importantes como para limitar el acceso a cierta información. 14 años después, las y los legisladores siguen aprobando supuestos de clasificación asociados a otras leyes no especiales, que no expresan con claridad cuál es el fin legítimo o el interés público que persigue dicha restricción. Tal es el caso del mencionado artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, que de acuerdo a lo dicho por la primera sala del máximo tribunal, no resulta proporcional, toda vez que no existe una adecuada ponderación entre los principios en juego, esto es, entre el derecho de acceso a la información pública y el fin y objeto que busca con su restricción, específicamente el interés público o general inmerso en la función pública de investigación y persecución de los delitos. Una vez que se denuncia, existe una caja negra que impide ver si efectivamente hubo o no un delito, si el probable responsable acreditó cada uno de los supuestos legales para así señalarlo, o bien si la investigación fue llevada a cabo de manera legal, exhaustiva, congruente e imparcial. De esta manera, es imposible darle credibilidad al actual del Ministerio Público y desligarlo de la impunidad que impera en el país, pues aun cuando existan consignaciones, la experiencia ha mostrado que en muchos de los casos los consignados no son quienes cometieron el delito. De acuerdo a la ENVIPE 2014, hecha por el INEGI, México tiene un nivel de impunidad de 98%. Además, el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa en el país durante el 2013 fue de 93.8%, es la cifra negra, y del total de averiguaciones previas iniciadas, ojo, el 49.9% de los casos no pasó nada o no se resolvió la denuncia. Por esto, yo les preguntaría a ustedes, senadoras y senadores, ¿es necesario hacer un escrutinio sobre la actividad de los ministerios públicos? ¿Qué está pasando en la integración de las averiguaciones previas? Si hasta hoy la secrecía no ha funcionado para garantizar la efectividad de la persecución de los delitos, ¿cómo podemos evaluar la efectividad de las instituciones de procuración de justicia si no es con transparencia? Queremos ser claros. No consideramos que las averiguaciones previas en trámite se abran al escrutinio público. Antes de la reforma del artículo 16, un criterio del IFAI, que además fue retomado por los ministros de la Corte en la acción de inconstitucionalidad 26-2009, estimaba que el supuesto de reserva de averiguaciones previas aplicaba hasta el momento de su conclusión, ya sea por consignación o por no ejercicio de la acción penal. Al respecto, el ministro Silva Mesa, en su voto particular, mencionó:
Una vez que la averiguación previa ha concluido, ya sea por consignación o por resolución de no ejercicio de la acción penal, el interés público consistente en cuidar y proteger el éxito de la investigación que justificaba, sin duda, un sigilo cuando ésta se desarrollaba, se desvanece. Y precisamente porque tal interés público desvanece, es artificioso seguirse invocando como justificación para la opacidad. De acuerdo al fallecido ministro Valls, en la misma acción de inconstitucionalidad señala, el legislador secundario debe regular los casos en que la información contenida en una averiguación previa esté reservada y su temporalidad, de manera tal que no sea una regla general de no acceso, sino que permita que el ente público correspondiente en cada caso concreto tenga un margen de decisión sobre si se trata o no de información reservada, es decir, la prueba de daño, ya sea porque ponga en riesgo la investigación, la seguridad de las personas, etcétera, e incluso si la causa de interés público que sostenía la reserva ha desaparecido y por lo tanto ya no guarda ese carácter como lo prevé la Ley Federal de Transparencia. En resumen, existe un interés público y legítimo para la restricción de averiguaciones previas en trámite que se relaciona con la prevención y persecución de los delitos. Sin embargo, el sigilo no puede ser la regla general. Decir que las averiguaciones previas son reservadas es categorizar la información clasificada sin analizar el interés público que reviste la información contenida en la misma. Por esto, la autoridad debe estar facultada para aplicar la prueba de daño de interés público a fin de determinar en su caso la publicidad de las averiguaciones previas, aun cuando estén en trámite. La clasificación de categorías enteras de información como secreta y su exclusión del alcance de la Ley Federal de Transparencia imposibilita cualquier supervisión independiente de un dictamen para reservar información. Esto dejaría las decisiones relativas al acceso o secreto a entera discreción de la autoridad pública, lo que significaría vaciar el contenido del derecho de acceso a la información. Un ejemplo de la necesidad de abrir averiguaciones previas para la efectividad de las instituciones es el caso de Florence Cassés, el cual afectó considerablemente la percepción de la ciudadanía hacia la Suprema Corte de Justicia. En la sociedad afirmaba que la Corte exculpaba a secuestradores. Por su parte, las consideraciones de la Corte para otorgar el amparo a Florence estaban relacionadas con la integración de la averiguación previa. ¿No creen que si este documento pudiera abrirse, entonces la sociedad tendría elementos para confirmar que la decisión del máximo tribunal fue la correcta? La transparencia crea confianza en las instituciones. Otro caso que nos lleva a los otros temas encorchetados es la excepción de reserva de averiguaciones previas o de información cuando se trata de investigaciones de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Nos cuesta trabajo pensar que en el contexto en el que nos encontramos y que se profundizó en el último año, este sea un tema a discutir. Lo único que se podría concluir es que aquellos que pugnan por la opacidad de este tipo de hechos atroces son aquellos que buscan la repetición y buscan limitar la memoria de la sociedad para que nunca exista una verdadera reivindicación. La verdad es la única manera de reconciliarnos con las instituciones, al grado de que sin verdad no existirá paz y se prolongará la impunidad. El que vote por cambiar el texto de la iniciativa presentada, indirectamente, estará votando por la continuidad de las masacres, de las torturas, de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones arbitrarias. En caso de graves violaciones y delitos graves según el derecho internacional y en contextos de impunidad y secrecía en las investigaciones, el acceso a la información es la única garantía del derecho a la verdad. Si bien el derecho a la verdad ha sido reconocido por el derecho internacional como un derecho per se, indefectiblemente, este está compuesto por el derecho a la información y el acceso a la justicia. En este sentido, es que la Ley General de Transparencia tiene que garantizar que este componente exista. El texto de la iniciativa presentada, uno sin precedentes, y quiero decirlo, sin precedentes, el texto de la iniciativa presentada en temas de derecho a la verdad, recupera los criterios del Poder Judicial de la Federación y del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Por la confusión que ha generado este tema desde hace 4 años, indico, voy a ir por pasos. De acuerdo al artículo 1, las autoridades deben garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias. De acuerdo al artículo 6 del mismo ordenamiento, el IFAI es el órgano especializado encargado de garantizar el derecho de acceso a la información. El IFAI, por tanto, es el encargado, de acuerdo al artículo 1 y al artículo 6, de proteger el derecho de acceso a la información y está facultado para interpretar en su competencia, tratando en todo momento de ampliar la protección del derecho de la persona o buscar su mínima limitación. Pero ¿cómo protege el derecho
el IFAI el derecho de acceso a la información en el ámbito de su competencia? Bueno, si un solicitante de información recibe una respuesta en la que se clasifica la información solicitada, entonces el IFAI es responsable de determinar si existe una causa de interés público o seguridad nacional que amerite la restricción del derecho de acceso a la información y ante la duda o el vacío legal debe ordenar su publicidad. Esto es el principio de máxima publicidad. Ahora, la ley federal actual, el derecho internacional y los criterios del Poder Judicial han reconocido que ninguna información puede clasificarse como reservada cuando versen investigaciones de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Para que esto ocurra, existen diversos supuestos. El primero es que la investigación se abra por los delitos previstos en los artículos 149 y 149 bis del Código Penal Federal, que refieren a violaciones de los derechos de prisioneros de guerra y genocidio. El segundo es que los hechos se enmarquen en los referidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma sobre delitos de lesa humanidad. El tercero es que exista una determinación oficial de la existencia de violaciones graves a derechos humanos. En México, anteriormente esta facultad estaba conferida a la Suprema Corte, pero a partir de 2011 la CNDH es la autoridad encargada de hacerlo. En este sentido, me gustaría mencionar que desde ese año, la CNDH solamente ha declarado violaciones graves a derechos humanos en 3 casos. El primero, relacionado con las ejecuciones arbitrarias en la Carretera del Sol a los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa en 2011. El segundo, el caso de Chalchihuapan, donde José Luis Tehuatlie Tamayo fue asesinado por el uso de una bala de goma en el contexto de protesta. Y el tercero, la reclasificación del caso Tlatlaya. A pesar de esto, existen numerosos delitos del pasado, de los cuales no conocemos la verdad, donde ni la Suprema Corte ni la CNDH reconocieron la existencia de violaciones graves a derechos humanos. Algunos ejemplos son las más de 500 desapariciones forzadas en la Guerra Sucia, la masacre de Acteal, la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la masacre de 193 migrantes en el mismo lugar, la masacre de 49 migrantes en Cadereyta, Nuevo León, la guardería ABC, entre un largo, etcétera. Por esto nos cuestionamos. ¿Qué necesitamos para conocer la verdad sobre estos hechos? ¿Que la CNDH abra todas las quejas del pasado? ¿Que esperemos el momento en que alguien recurra a la Corte Interamericana o a la Corte Penal Internacional y estos determinen? Las violaciones graves a derechos humanos pueden reconocerse si existe información de los hechos. La sociedad puede exigir justicia solo si conoce la verdad, los actores involucrados y las acciones u omisiones del Estado. Los organismos garantes del derecho de acceso a la información son una pieza clave de colaboración para las autoridades investigadoras. La publicidad de información puede abrir casos cerrados que se quedaron impunes. Y sobre este tema podemos ir cerrando algunas ideas, considerando que la Suprema Corte determinó en el amparo en revisión 168-2011 que el IFAI puede, sin prejuzgar, determinar para efectos de la publicidad de información la existencia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La Corte nunca previó que dicha determinación tuviera una naturaleza diversa al del acceso a la información. Es decir, la Corte dijo que el IFAI puede determinar si la información dentro de una averiguación previa es de interés público por tratarse de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, aun cuando no hayan sido declarados así por alguna autoridad, y que las conclusiones del IFAI se añadirían a las conclusiones de la autoridad investigadora. Este criterio fue retomado por el juez sexto y octavo de distrito para la publicidad de información de las masacres de migrantes de 2010, 2011 y 2012, y a partir de aquí, de una lucha por la sociedad por conocer la verdad, el IFAI ha cambiado su criterio apelando por la máxima publicidad. Gracias a esta lucha, hemos sido capaces de reconocer la participación directa de policías municipales en el caso de la masacre de migrantes de San Fernando, que de acuerdo al documento desclasificado por la PGR, 16 fungían como halcones para el crimen organizado. A través de documentos desclasificados en Estados Unidos, sabemos que el gobierno sabía la ruta de secuestro de migrantes y que había sido alertado y no hicieron nada. Entonces me pregunto, para saber la verdad, ¿tenemos que esperar a que la CNDH reclasifique esta masacre como violaciones graves? Por esto, desde artículo 19 reiteramos el llamado al Senado para recuperar la redacción de la iniciativa inicial sobre el acceso a la información de violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad. No es un conflicto de competencias ni de poderes con la CNDH, como erróneamente se ha concluido.
no es la determinación de violaciones a derechos humanos, no es la determinación de culpables o de delitos, sí es el reconocimiento del interés público que reviste la información en estos hechos. Sí es el reconocimiento del derecho a la verdad de la sociedad. De nuevo, el IFAI no necesita peritos ni investigadores, pues la Suprema Corte de Justicia y la Corte Interamericana han sido claros sobre los lineamientos que el intérprete de la Ley de Transparencia tiene que seguir a fin de determinar el interés público de esta información. Resumiendo, la información sobre la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad debe ser una excepción para la reserva, aun cuando no exista un pronunciamiento de la CNDH o de alguna autoridad internacional. En estos casos, para que el intérprete de la Ley de Transparencia determine el interés público de esta información y declare su publicidad, debe aplicar los lineamientos previstos por la Suprema Corte y la Corte Interamericana. Ahora, esto se vincula directamente a la prueba de daño. De acuerdo al artículo 16 constitucional, todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Ahora, la finalidad que tiene la motivación y la fundamentación es que la autoridad exprese los razonamientos que lo llevaron a concluir en determinado sentido e invoque los artículos aplicables al caso concreto. De tal modo que es necesario, en cuanto a lo que la motivación se refiere, no solamente dar un razonamiento derivado de los preceptos legales que la autoridad utiliza para fundar su dicho, sino que dichos razonamientos sean del todo congruentes con sus fundamentos, pues solo así se da una correcta y congruente interpretación de los mismos para su aplicación al caso en concreto, y de esta manera no dejen lugar a dudas del motivo por el que se actúa. En el caso del derecho de acceso a la información, el principio de legalidad se cumple cuando la autoridad que restringe el derecho funda su actuar en una causal de clasificación reservada o confidencial, dispuesta en la ley de la materia, y debe motivar la aplicación de dicha causal, expresando claramente los motivos, razones y circunstancias que ameritan la clasificación de esta información. Es decir, la autoridad debe señalar al solicitante que las razones por las que la publicidad de la información pudiera causar un daño al interés público o la seguridad nacional. Aplicar la prueba de daño. Me falta un poco, pero ya, si quieren, ya mis 30 segundos se acabaron. ¿Quiere concluir con alguna consideración final? Bueno, básicamente creo que lo más importante también, que es lo que me faltó, también es muy importante que existan sanciones para los funcionarios públicos cuando reserven indebidamente información o declaren la inexistencia de manera indebida. Si no existe este cierre del candado, no va a funcionar el sistema nunca. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ana Cristina Ruelas Serna, de artículo 19. Licenciado Jorge Ventura, representante del INEGI. Tiene el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señores senadores y señores senadores. Primero que nada, un agradecimiento en nombre del presidente del instituto, el doctor Eduardo Sojo Garzaldape, y de un servidor también por la oportunidad de comentar una preocupación que trataremos de expresar de manera breve que tenemos en el instituto. El artículo 26 constitucional, en su apartado B, establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales y de uso obligatorio para la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. Y establece la responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística, Geografía de normar y coordinar este sistema nacional bajo los principios que establece la propia Constitución y que son los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. El INEGI, en ese sentido, ha sido un promotor de la transparencia. Toda la información estadística que genera es pública, inclusive es pionero también en el tema de datos abiertos, emitido en la Junta de Gobierno, ya un reglamento sobre toda la información de interés nacional esté en un esquema de datos abiertos. Y en la parte de la generación de la información estadística, consideramos que el pilar fundamental
para que se nos dé la información o se nos proporcione la información es la confidencialidad de la información, la confidencialidad de los datos del informante. En este sentido, se ha reconocido incluso este principio por parte de las legislaciones de todo el mundo, inclusive también este principio de confidencialidad está reconocido y recomendado en el 6º principio fundamental de las Naciones Unidas sobre la estadística oficial, que establece que los datos individuales recogidos por las agencias estadísticas para la compilación estadística, ya sea que se refieran a las personas físicas o legales, deberán ser estrictamente confidenciales y utilizados exclusivamente para propósitos estadísticos. La ley del Sistema Nacional de Estadística y Geografía también recoge estos principios en el artículo 37 y en el artículo 38, que establece que la información estadística será utilizada exclusivamente para fines estadísticos y que bajo ninguna circunstancia se podrá dar a conocer de manera individualizada los datos de los informantes. Por ello y bajo este razonamiento consideramos que los artículos 113 y 116 de la iniciativa que se está discutiendo de Ley General de Transparencia debiera recoger una protección a este principio de confidencialidad, estableciendo en estas disposiciones, en el artículo 113, que tenga el carácter de reservada también la información que por disposición expresa de una ley o tratado internacional sea considerada con tal carácter. Cabe señalar que esto está en la actual Ley de Transparencia, sin embargo la iniciativa no lo recoge. Y en la parte de confidencialidad también, el artículo 116, quisiéramos sugerir o proponer que se recogiera el que tenga el carácter confidencial la información entregada con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho de entregarla con ese carácter, de conformidad con las disposiciones aplicables. Como comentaba, en el caso de los informantes, la ley del sistema reconoce ya ese derecho de entregarla con ese carácter de confidencial, para efecto de que ninguna institución divulgue sus datos individuales. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, licenciado, es usted muy amable. Tenemos a la licenciada Jaide Pérez Garrido, directora ejecutiva de Fundar. Licenciada, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Se oye así? Sí. Muchas gracias a las comisiones dictaminadores y a los senadores y senadoras por abrir este espacio de diálogo. Antes de comenzar de poner sobre la mesa algunas reflexiones técnicas, yo no puedo dejar de mencionar las consideraciones generales del proceso de construcción de la iniciativa y la falta de información de las últimas semanas al respecto. Me tomo únicamente 3 minutos para decir que desde Fundar Centro de Análisis e Investigación y de las redes de las cuales formamos parte, de México Infórmate, el colectivo por la transparencia, vimos con mucho agrado que se nos haya convocado a integrar un grupo plural de trabajo para llevar a cabo un ejercicio inédito. En ese momento pensábamos de Parlamento abierto. Hemos tratado de rastrear si hay algún antecedente parecido y parece que no existe. Sociedad civil, especialistas, académicos sentados con 4 grupos parlamentarios, más de 250, 300 horas redactando una iniciativa de ley general, parecía ser una buena práctica que pudiera también trascender a esta materia y empezar a cambiar la relación entre representantes y representados. Desafortunadamente, minutos antes o momentos antes de presentar la iniciativa, se le incluyeron 2 artículos que no fueron acordados con nosotros, relacionados con sanciones a servidores públicos y como causal de reserva a la estabilidad económica. A partir de este momento cerramos el año con preocupaciones importantes de fondo, pero también de forma. Pero la cosa se puso mucho más complicada. Recibimos el año enterándonos vía medios de comunicación, por trascendidos, por periódicos, por televisión, por prensa, de
una serie, se decía, de más de 80 observaciones presentadas por la Consejería Jurídica al Senado de la República. Parece que resultado de una fuerte presión social y de que se cumplió el plazo constitucional el 7 de febrero, recibimos una invitación la semana pasada de la Consejería Jurídica de Presidencia, algunas organizaciones de la sociedad civil, para discutir los puntos de preocupación de Presidencia. Y también supongo que resultado de ese debate público estamos el día de hoy aquí en audiencias para dar un debate de cara a la ciudadanía en un tema tan importante. Esto, por supuesto, lo celebro, me parece que así tiene que ser, ojalá que podamos concluir el proceso como lo iniciamos. Sin embargo, no puedo dejar de decir que los términos de la discusión me parece que no están dados en igualdad de circunstancias para todos. Nos han invitado a discutir sobre 10 materias que desde el Senado han identificado, me imagino, que son las que han generado mayor debate, mayor preocupación, pero no tenemos claridad sobre cuáles son las propuestas, digamos, en espejo a la iniciativa que se presentó el 2 de diciembre. Sabemos que hay preocupaciones, pero no conocemos cuáles son las contrapropuestas. Yo tengo en este folder una serie de cuadros, documentos, observaciones que han llegado por lo menos una vez a la semana y todas son distintas. No tienen nombre y apellido y de esta forma es muy complicado dar un debate democrático para realmente compartir y debatir argumentos. Se ha abierto un micrositio en el Senado, cosa que también reconocemos, y ahí hay posiciones públicas de distintos actores, pero sigue, me parece, sin haber el principal documento que debe estar puesto, que es las observaciones de la Consejería Jurídica. Pues yo lo revisé ayer antes de venir y todavía no aparecía. Bueno, si fuera así, nos da mucho gusto porque todavía el viernes a las 2 de la mañana recibimos un nuevo documento que ya no es el mismo que se había filtrado semanas antes, ¿no? Entonces me parece que los términos de la discusión van cambiando, el documento recibido el viernes no es el mismo que recibimos unas semanas antes y tampoco tenemos claridad acerca de si todos los aquí presentes cuentan con la misma información y por lo tanto los términos del debate me parece que son por decirlo menos raros, ¿no? Sobre la iniciativa, consideramos que las propuestas presentadas reflejan una interpretación del derecho de acceso a la información y del marco legal que lo acompaña en completa disonancia con el espíritu de las reformas que se han implementado hasta la fecha e incluso en contra del mismo objeto y fin de la propia ley. Estas propuestas parecen orientadas a proteger ciertas áreas de la Administración Pública Federal de cualquier tipo de escrutinio público, al establecer la casi imposibilidad de difundir información sobre las materias que regulan. Se busca limitar la posibilidad de los órganos garantes de ejercer un verdadero contrapeso al definir sanciones especiales para sus funcionarios públicos, así como revertir la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones del IFAI. Pareciera que las propuestas de modificación han sido pensadas con el propósito de limitar el impacto y alcance del sistema de acceso a la información para proteger intereses específicos de la administración pública. Esta visión acotada y nutrida por la desconfianza amenaza con debilitar toda la arquitectura legal que hace válido el derecho de acceso a la información en México. Por tanto, antes de compartir algunos argumentos técnicos, nos parece importante recalcar los pilares que sustentan el derecho de acceso a la información. Así podremos entender cómo muchas de las propuestas son insostenibles y realmente lo que se busca en la reforma constitucional del 2014 fue fortalecer el sistema que promueve el derecho de acceso a la información en el país. Con base en lo que está establecido en el artículo 6º constitucional, el marco normativo tiene que alentar el derecho a la información y garantizar la aplicación de su principio rector, el principio de máxima publicidad. Toda información en posesión de cualquier autoridad es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional en los términos que fijen las leyes. La legislación que rige el acceso a la información debe permitir hacer válido el principio de máxima publicidad. En sintonía con este principio, el marco normativo no debe incentivar la reserva de información de manera automática, categórica y a priori. La reserva es la excepción. La garantía del derecho se obtiene gracias a un sistema legal que favorece la constante argumentación al momento de tomar la decisión de divulgar o no la información y no una aplicación o implementación rígida de normas. Por lo tanto, es imprescindible que la norma que rige este derecho promueva un ejercicio constante de evaluación en la cual se aplique la prueba de daño y la prueba de interés público caso por caso.
La creación de causales amplias e imprecisas de reservas no puede venir sustituyendo el ejercicio de argumentación que deben hacer las dependencias y los órganos garantes del derecho de acceso a la información. Predeterminar numerosas categorías de reserva de información es contrario al principio de máxima publicidad y amenaza con fosilizar este derecho. Es fundamental preservar la libertad de evaluar con base al interés público caso por caso qué tipo de información debe ser pública y cuál no. Es igualmente falso pensar que sin reservas toda la información se hará pública. Siempre tendrá que pasar por el filtro de una evaluación meticulosa y rigurosa que definirá con base al interés público si es más conveniente publicar o reservar toda o parte de esta información. Y esta tarea le incumbe al órgano garante, pieza clave de este sistema. En efecto, para la implementación de este sistema, la reforma constitucional del 2014 dotó de autonomía constitucional al IFAI, que no solamente es un órgano regulador, sino también un órgano garante del derecho de acceso a la información. Para cumplir con este mandato es de suma importancia que la legislación sea acorde a estas facultades sin que se establezcan obstáculos a su desempeño. No creo que me dé tiempo de tocar todos los temas, pero quiero empezar con un tema que no está enlistado en los 10 puntos que nos pidieron o que nos pusieron sobre la mesa para discutir. Tiene que ver con la presunción de existencia de información y la obligación a generarla. Son artículos 19, 24, 43, 138 y 207. Efectivamente, existe la presunción de que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones de los ordenamientos jurídicos aplicables, que los ordenamientos jurídicos aplicables otorguen a los sujetos obligados. La obligación de documentar la acción gubernamental no solo se vincula con la plena satisfacción del derecho de acceso a la información, sino también permite eficientar la gestión pública, mejorar la toma de decisiones y proveer elementos sustantivos para evaluaciones del quehacer gubernamental. A pesar de lo anterior, uno de los principales problemas del sistema de acceso a la información, identificado a partir de 12 años del ejercicio del derecho en México, es justamente la declaratoria de inexistencia de información. De acuerdo con datos del IFAI, del año 2010 al 2014, suman 31.455 respuestas que declaran la inexistencia de información solicitada a nivel federal. Desde 2010, cada año más de 5.000 solicitudes se responden con declaratoria de inexistencia de información. La declaratoria de inexistencia puede revelar 3 problemas. Primero, que los funcionarios se resisten a entregar información con la que efectivamente cuentan y que por sus características debería ser pública. Segundo, que los sujetos obligados no cumplen con la obligación de documentar sus procesos y toma de decisiones. Tercero, que la autoridad no está cumpliendo con sus responsabilidades y facultades. En cualquiera de estas 3 posibilidades, el escenario es preocupante y termina violando el derecho de acceso a la información, ya sea porque no se entrega la información a pesar de contar con ella, porque no se documenta la acción gubernamental o porque no se cumple con las facultades, competencias y funciones que la norma otorga a los sujetos obligados. Sin embargo, el marco normativo vigente no permite que el órgano garante del derecho detecte qué tipo de problemática se actualiza en cada declaratoria de inexistencia. En el caso de que se interponga un recurso de revisión, el órgano garante solo puede obligar a una búsqueda exhaustiva de la información. Es debido a la identificación de estas problemáticas que las organizaciones de la sociedad civil que ejercemos de manera permanente este derecho para nuestras investigaciones y ejercicios de Contraloría Social, fuimos insistentes en que se incluyera esta obligación en el artículo 6º constitucional de la reforma del año pasado. Debido a lo anterior, consideramos adecuado que se reitere la obligación de que todos los sujetos obligados de documentar el ejercicio de sus funciones como principio, que el sujeto obligado deba demostrar que la información declarada como inexistente no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, que los comités de transparencia están facultados para ordenar la generación de información que derivado de sus facultades, competencias y funciones, los sujetos obligados deban poseer. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, el Comité de Transparencia deberá analizar el caso y tomar las medidas necesarias para localizar la información, expedir una resolución que confirme la inexistencia de dicho documento, ordenar que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, y cuarto, notifique al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado, quien en su caso deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda. Este último punto es particularmente relevante, además de la posibilidad de obligar al sujeto
a la generación de información, si ésta corresponde con sus atribuciones, si la autoridad no cumplió con sus responsabilidades y por lo tanto no llevó a cabo el acto de autoridad que le correspondía, es fundamental que se genere una declaratoria formal de inexistencia, es decir, una confirmación de la nulidad jurídica del acto gubernamental y que el marco normativo prevea sanciones y responsabilidades atemporales para aquellos funcionarios públicos que no llevan a cabo las funciones que establece el marco normativo. En este sentido, consideramos que la argumentación de la Consejería Jurídica es limitada al señalar lo siguiente. Es evidente que los actos no derivados, es decir, aquellos no ejercidos, no deben documentarse pues no existen materialmente y por tanto es imposible su documentación. Podría llegarse al extremo de obligar a la autoridad a comentar actos negativos, esto es, a que bajo ninguna circunstancia pueda declararse la inexistencia de información, violando lo previsto en la propia Constitución que prevé la posibilidad de declarar la inexistencia. En este punto, vale la pena recuperar los argumentos presentados por la Iniciativa de Justicia del Open Society Foundations que hizo al grupo redactor de la Ley General y que retoma distintos documentos internacionales en la materia del relator de la libertad de expresión de derechos humanos, de la Corte Interamericana, etcétera. Y cito: los estados tienen la obligación de producir, recuperar, reconstruir o captar la información necesaria para el cumplimiento de sus deberes. Cuando el estado tiene la obligación de conservar una información o de producirla o capturarla y considera, sin embargo, que la misma no existe, debe exponer todas las gestiones que realizó para intentar recuperar o reconstruir la información perdida o ilegalmente sustraída. En todo caso, cuando la respuesta al solicitante sea que la información es inexistente, el Estado debe indicar todas las actuaciones adelantadas para intentar recuperarla o reconstruirla. Considerando que el Estado cuenta con el acceso exclusivo a la información gubernamental y que es su obligación documentar todas y cada una de estas acciones, es obligación también del Estado la generación o reconstrucción de aquella información que no hubiese sido localizada, al menos en aquellos casos en los que se presuma que la información se relaciona con las competencias del sujeto obligado y especialmente en aquellos casos en los que el Estado hubiere estado implicado en la violación de derechos humanos. Esto está relacionado, como ya mencionaba Ana Cristina, profundamente con el derecho a la verdad y la justicia. De las 33 leyes de transparencia que existen en México, 12 contemplan como obligación de los sujetos obligados documentar todo acto que derive de sus funciones. De estas 12 leyes, 9 incluso obligan a que cualquier acto deliberado sea documentado. 2 leyes van más allá de solamente contemplar como obligación que se documenten las acciones gubernamentales y facultan a sus órganos garantes de la transparencia para que dentro de sus resoluciones puedan obligar a la generación de información cuando se determine que esta deriva de sus funciones, obligaciones y competencias. Es decir, las regulaciones estatales están rebasando a la propia ley general, son regulaciones más progresistas en términos de la protección del derecho. Otro punto que tampoco está mencionado en los que nos invitan a compartir tiene que ver con la transparencia de las declaraciones patrimoniales, un punto que también hemos impulsado mucho desde Fundar y que en este contexto que vive el país nos parece central. Las declaraciones patrimoniales y de interés son instrumentos importantes para la transparencia y la rendición de cuentas. Por un lado, permiten conocer el estado financiero de los servidores públicos. Por el otro, facilitan la identificación de los cambios en su situación patrimonial, lo que habilita la prevención y la detección de delitos asociados a la corrupción. Las declaraciones patrimoniales contienen elementos para analizar las razones y motivaciones de los funcionarios al involucrarse en algún asunto en particular, de modo tal que posibilita la evaluación de sus decisiones y la detección de casos de conflicto de interés. En la iniciativa se propone como obligación de transparencia una versión pública la cual protege la información confidencial y mantiene a salvo el derecho constitucional de conocer el resto de información que es de acceso público. En México ya existen normas que garantizan el acceso a la información patrimonial de los servidores públicos. En Aguascalientes, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estipula que no se considera información confidencial el informe de situación patrimonial de los servidores públicos, artículo 19. En Chihuahua, la Ley de Transparencia define que las declaraciones patrimoniales, salvo los datos que se clasifiquen, son obligaciones de transparencia. En Coahuila, la Ley de Transparencia establece como obligación la versión pública de la declaración patrimonial de los servidores públicos que contenga nombre, cargo, tipo de declaración, sueldo, bienes inmuebles, etcétera.
La Consejería Jurídica de Presidencia y algunas aportaciones de especialistas para el grupo redactor de la iniciativa refirieron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de agosto de 2014. Al respecto, hay que señalar que la Corte se pronunció a favor de la constitucionalidad del párrafo tercero del artículo 40 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que a la letra dice: la publicación de la información relativa a la situación patrimonial será siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate. Sin embargo, esto no implica lógicamente lo contrario, es decir, que la publicación de esta información sea contraria a la Constitución. La resolución no se pronunció sobre las razones específicas de considerar confidencial toda la información contenida en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Tampoco hubo referencia o conclusión sobre el doble estándar de los servidores públicos, es decir, a la menor resistencia normativa que tienen en su derecho a la intimidad y al honor. Durante la primera discusión, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena argumentó que deben precisarse los límites del derecho de acceso a la información, lo que encuentra precisamente en la protección de los datos personales, los cuales, aunque estén en manos de la autoridad, no por ello pierden su carácter. Pero al mismo tiempo afirmó que no puede ejercerse un derecho fundamental en perjuicio de otro derecho si no media una causa proporcionada e idónea que así lo justifique. Esto significa que, de encontrarse esa causa proporcionada que amerite conocer la información que se clasificó como confidencial o reservada, esta podría reclasificarse como pública y, por lo tanto, accesible para quien la considere necesaria y útil para evaluar el desempeño de la función pública. Más adelante afirma lo siguiente: si bien ciertos datos de los servidores públicos pueden incidir en el interés colectivo, estos necesariamente deben haber pasado por un proceso previo que los desvincule de la protección y el resguardo exigido. Además, para considerar que el dato personal del servidor público es adecuado para ser publicitado, primeramente debe ser útil, esto es, funcional para en realidad servir para el control de la función pública, lo que implica que previamente habrá de clasificarse esa utilidad y cualidad de acusado para ser susceptible de ser publicitado. Esto es, la protección de datos personales solo encuentra una justificación para ser desprotegida y de este modo resulta adecuada para el ciudadano en el ejercicio de su derecho de acceso a la información cuando ésta previamente ha sufrido un proceso que verifique su desincorporación de lo privado al ámbito público, esto es, su adecuación. Debido a la relevancia que tiene en el caso de la evolución patrimonial, no justificar incrementos indebidos que puedan inferir el mal uso del gasto público. El ministro Gutiérrez también expuso que antes de la publicitación de los datos se deben valorar si esa información tiene el potencial de proveer de elementos que permitan conocer si hubo algún incumplimiento o acto que pudiera derivar en la imputación de responsabilidades administrativas. De nuevo, aparece la idea de que sí es posible encontrar una razón justificada para que un dato se considere como confidencial, pueda clasificarse como información justificada. Por último, según el ministro Franco, el umbral de protección de los datos personales de quienes desempeñan responsabilidades públicas tiene menos resistencia normativa general que el que asiste a los ciudadanos ordinarios, pero no hay constitucional, legal e inclusive convencionalmente este umbral diferente. Concluye que no hay prevalencia del derecho a la información pública sobre el de protección de datos personales, aún en el caso de servidores públicos, que se tiene que hacer un ejercicio, y esto es muy importante, que se tiene que hacer un ejercicio de ponderación de los casos concretos para determinar cuál debe prevalecer y que las excepciones al derecho a la protección de datos personales deben tener base constitucional y estar consignados en la ley, por lo que toca al legislador juzgar cuáles son las razones de orden público para tomar una u otra decisión. Esto es justamente lo que se logra con la propuesta de redacción de la iniciativa de ley general presentada, que el legislador defina el interés público versus la protección de datos personales, pero siempre resguardando los datos confidenciales. Es muy poco tiempo, me hubiera gustado hablar de fideicomisos, de créditos fiscales condonados y cancelados, de reservas de información por estabilidad económica, seguridad nacional, pero bueno, pues creo que aquí se pueden encontrar en un documento que les dejaremos todas nuestras consideraciones al respecto. Sobre las declaraciones patrimoniales, una última anotación. Hay gran cantidad de países que ya tienen establecidas la necesidad de publicar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. Solo por mencionar algunos casos: Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, España, Etiopía, Indonesia, Letonia, Nicaragua, Georgia, Francia, Perú, Polonia, Sudáfrica.
Es decir, si México, considero, quiere volver a estar en la punta de lanza, por lo menos en lo que corresponde al marco normativo e institucional, y de esta manera también ser consistente con la presidencia que actualmente ocupa en la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa en la que participan más de 60 naciones y que vendrán en octubre de este año a la cumbre anual en esta materia, consideramos que, y hacemos un llamado para que se retome el texto de la iniciativa presentada el 2 de diciembre, eliminando estos dos artículos que mencionaba al principio sobre estabilidad económica y sanciones a funcionarios públicos. De otra manera será muy difícil ser consistentes con lo que se dice en los hechos y con lo que se hace en la práctica. Muchas gracias, licenciada. Sí es importante, esto propiamente no es un debate, es una invitación a los expertos pues para escucharlos, pero sí es importante, licenciada licenciada Aide, sí es importante dejar claro, nosotros evidentemente que respetamos, mal haríamos si no, que ustedes, la sociedad civil, tengan acercamientos con quien quieran hacerlo, ¿no? Usted hace rato nos comentaba de la Consejería Jurídica, entiendo que los organismos constitucionales autónomos también se reúnen entre ellos y diversos sujetos obligados entre ellos para hacer las consultas que quieran. Pero lo que es una impresión y es incorrecto que derivado de esa reunión aquí se hayan abierto estas audiencias públicas. Estas audiencias públicas se abrieron porque así lo solicitaron casi todos, o yo diría todos los legisladores de diferentes partidos desde hace más de una semana. La senadora Laura Rojas, la senadora Cristina Díaz, el senador Encinas, el senador Benjamín, la senadora Marcela, todos los senadores han insistido en que sigamos escuchándolos. Entonces, pues esa parte sí vale la pena dejarla clara, que obedece a la necesidad y a la exigencia que han tenido todos, que hemos tenido todos los senadores, de siempre escuchar a la sociedad civil. Si ustedes tienen reuniones con la Consejería Jurídica o con otros poderes o con otros sujetos, bueno, pues nosotros los respetamos mucho, pero no obedece a ello. Creo que es importante. ¿Puedo decir una línea al respecto? Sí, por supuesto. Solamente, efectivamente, no tengo información suficiente para decir cuáles son las motivaciones de los senadores para llamar a estas audiencias. Las celebramos, por supuesto, pero lo importante de mi comentario es decir que consideramos que falta un actor en la mesa. Falta un actor en la mesa que ha puesto las preocupaciones que nos parecen más regresivas. Si el consejero jurídico está invitado y si podemos conocer sus documentos presentados, los últimos documentos presentados el viernes, nos parece que se puede dar un debate más transparente y con mayor claridad de lo que estamos discutiendo. De otra manera, seguimos discutiendo con fantasmas que no escuchan y que no ponen sobre la mesa sus argumentos. Sí, la Consejería Jurídica está invitada, justamente el día de hoy estará por aquí, y los documentos son públicos, si desea se lo volvemos a enviar. Ahorita le decía a la senadora Marcela Torres que en una de las ligas está ahí el documento que presentó la Consejería. Pero no yo este de viernes no sé a cuál te refieres, no lo conozco. Okay. Los que tenemos, nosotros fueron los que están subidos desde hace semana y pico, okay. Están en el micrositio del grupo parlamentario del Partido. A ver, nadie conocemos el documento de viernes, no hay, y lo que sí es muy importante, precisando eso, nadie conoce ese documento del día viernes, y lo que habrá será un predictamen que yo como presidente de la comisión encargada sacaré y circularé antes de que sea dictamen, un predictamen como lo marca la ley orgánica y el reglamento del Senado de la República a los presidentes y a sus mesas directivas, y me parece que por la relevancia será importante que lo conozca todo el Senado de la República, un predictamen, para luego tener un dictamen, para luego poder ir a comisiones, votarlo en comisiones y luego poderlo llevar. Eso es lo que hemos acordado los presidentes de las comisiones, sin duda alguna. Gracias, licenciada. Mucho gusto. Al final yo le pediría, senador Laura, porque nos faltan varios invitados y creo que es importante escucharlos a todos. Oye, senador. Licenciado. Nada más un comentario. Sí. ¿Cuál es el tiempo destinado a cada compañero para que terminemos eso? Pues estamos tratando que sean 20 minutos, son comparecencias flexibles, la verdad es que es importante escucharlos a todos. Yo la verdad es que estamos a la mejor disposición, hemos iniciado con 20 minutos, pero pues les he estado diciendo que el tiempo que sea necesario para hacerlo. Si alguien quisiera que respetáramos el formato de los 20, pues me lo hace saber. Yo creo que
tenemos tiempo, es un tema importante y vale la pena escucharlos, aunque se demoren un poco más. Es importante saber cuáles son sus comentarios, sus opiniones. Le daremos el uso de la palabra al licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH. Bienvenido y tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes tengan todos ustedes. Desde luego que saludo muy afectuosamente a quienes hoy participan en estos foros. Y también agradezco al Senado de la República la atenta invitación formulada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en adelante CNDH, para participar en estas audiencias públicas relacionadas con el proyecto de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y tomando precisamente en consideración el tiempo otorgado a cada participante, quisiera compartir con todos ustedes algunas reflexiones relacionadas con uno de los aspectos del proyecto. ¿Quién y en qué momento se debe realizar la calificación de hechos que puedan ser constitutivos de violaciones graves a derechos humanos? Al respecto, me permito enfatizar desde este momento 5 aspectos importantes. Primero, la CNDH está convencida que el acceso a la información pública es inherente a un sistema democrático de derecho y, por tanto, debe garantizarse su protección, particularmente en aquellos casos en que existan violaciones graves a derechos humanos. Segundo, la Constitución General de la República establece una clara distinción entre las atribuciones que el artículo 6º le concede al órgano garante en materia de transparencia y acceso a la información pública y aquellas que el artículo 102, apartado B, le confiere a la CNDH como organismo encargado de la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, con competencia específica y expresa para conocer e investigar violaciones graves a los derechos humanos. Tercero, la determinación de hechos violatorios a derechos humanos, así como la calificación que se haga sobre la gravedad de los mismos, son cuestiones que constitucionalmente están reservadas para la CNDH por ser la instancia que lleva a cabo la investigación de los mismos. Por tanto, la determinación o tal determinación deberá acontecer en el momento en que se cuenten con los elementos mínimos indispensables, es decir, al inicio o durante el desarrollo de la investigación que realiza. Cuarto, la calificación de violaciones graves a derechos humanos se debe de realizar con ponderación y proporcionalidad en relación con otros derechos, atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad a que se refiere el artículo 1 de la Constitución General de la República. Y quinto, la calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos en sí misma hace que el acceso a la información sea pleno y que en ningún momento nadie puede poner obstáculos para que la sociedad esté debidamente enterada de lo sucedido. Luego entonces, creo yo, no existe discusión alguna sobre el acceso a la información tratándose de hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos. Para soportar las afirmaciones indicadas, me voy a permitir formular algunas consideraciones previas y desde luego hacer algunas consideraciones particulares sobre el tema, sin soslayar que hoy en día la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha formulado diversas interrogantes, entre ellas las relativas al órgano, momento y condiciones para determinar cuándo se está frente a un caso que involucre violaciones a derechos humanos. Consideraciones previas. Ustedes saben perfectamente que la CNDH surgió en 1990 como órgano especializado para la promoción, divulgación y defensa de los derechos fundamentales.
En 1992 adquirió rango constitucional y en 1999 quedó fortalecida al otorgársele naturaleza jurídica de órgano constitucional autónomo. Con la importante reforma constitucional de junio de 2011, le fue otorgada, y aquí se ha mencionado, la facultad que anteriormente correspondía al máximo órgano de interpretación constitucional, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como se dispone en el artículo 102, apartado B, infine, de la norma constitucional, que reza: la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos. Luego entonces del precepto constitucional citado, podemos advertir que fue voluntad del Poder Revisor de la Constitución que un órgano especializado determinara cuando ciertos hechos podían ser considerados como violaciones graves a derechos humanos, lo que constituyó, sin duda alguna, un avance significativo. Pues con esta reforma, insisto, se logró que la facultad de investigación que anteriormente correspondía al alto tribunal pasara al órgano especializado, es decir, a la CNDH. Consideraciones previas. Criterios para la determinación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos. Las violaciones graves a derechos humanos es una clasificación que le corresponde efectuar a la Institución Nacional de Protección de los Derechos Humanos en el marco de una investigación que esté realizando, sin soslayar que tal determinación guarda un alto grado de complejidad, toda vez que para ello es necesario contar con los elementos mínimos indispensables que permitan advertir las circunstancias que caracterizan el presunto hecho violatorio. En este orden de ideas se debe considerar lo siguiente: la información que se obtenga debe ser pertinente y oportuna. Dicha información requiere de un análisis técnico y una valoración especializada a fin de dar solidez a la determinación de la gravedad del hecho violatorio a derechos humanos. La calificación de la gravedad del hecho violatorio no tiene un momento específico determinado, pues ello dependerá de la información y documentación que arroje la investigación, así como de su análisis y valoración. Ahora bien, la valoración de la gravedad del hecho violatorio debe realizarse, desde luego, con base en los estándares internacionales, a saber, la naturaleza de las obligaciones comprometidas, la escala o magnitud de las violaciones, el estatus de las víctimas y, desde luego, el impacto de las violaciones. Las prácticas internacionales indican que la calificación de gravedad del hecho violatorio depende del análisis de varios de estos parámetros, y no solo la aplicación de uno de ellos determina si una violación a un derecho humano es grave, sin pasar por alto que la valoración respectiva depende de cada caso en concreto. El máximo órgano de interpretación constitucional en un primer momento sostuvo que la gravedad de violaciones a los derechos humanos se presenta cuando la sociedad se encuentra en un estado de inseguridad material, social, política o jurídica, como consecuencia de que las propias autoridades que tienen el deber de proteger a quienes gobiernen son las que originan actos violentos al buscar una respuesta disciplinaria, aun cuando se violen los derechos de las personas y de las instituciones. O, frente a un desorden generalizado, las autoridades sean omisas, negligentes o incapaces para encauzar las relaciones pacíficas de la comunidad, o sean indiferentes en la búsqueda del respeto a los derechos humanos. En fechas recientes, el propio Alto Tribunal de la Nación ha establecido, en síntesis, que para determinar la gravedad de las violaciones a derechos humanos
es necesario comprobar su trascendencia social en virtud de afectar no solo a la víctima, sino a la sociedad por la intensidad de la ruptura que representan para el orden constitucional. Lo anterior se establece mediante criterios cuantitativos o cualitativos. Entre los primeros se encuentran aspectos como el número, la intensidad, amplitud, generalidad, frecuencia o prolongación en el tiempo del o los hechos violatorios, en tanto que los segundos hacen referencia a la característica o cualidad que les dé una dimensión específica. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la gravedad radica esencialmente en que se presenten las siguientes características. 1. Multiplicidad de violaciones comprendidas dentro del fenómeno delictivo. Segundo, especial magnitud de las violaciones en relación con la naturaleza de los hechos afectados. Y tercero, una participación importante del Estado al ser los actos cometidos por agentes estatales o con la aquiescencia, tolerancia o apoyo del Estado. Por tanto, la calificación de gravedad que se efectúe en el marco de una investigación y siguiendo los parámetros indicados, debe en todo momento ser de acceso público. Es decir, no puede considerarse como reservada, tal y como se ha precisado al momento en que inicié esta breve intervención. Riesgos de realizar una calificación de grave sin contar con los elementos mínimos indispensables. Lo expuesto permite señalar que calificar como grave una violación fuera del marco de una investigación e inobservando los parámetros señalados puede ocasionar lo siguiente. 1. La violación a derechos humanos de terceros, tales como la vida, la integridad personal, el debido proceso, la presunción de inocencia, el honor y la seguridad y certezas jurídicas, entre otros. Lo anterior, toda vez que el acceso a la información puede dejar en estado de indefensión y poner en riesgo a las personas involucradas, al inferirse la identidad de las mismas. Una ponderación inadecuada puede representar en sí misma una presunta violación a derechos humanos, incluso frente a una versión pública. 2. Una determinación preliminar de la gravedad de un hecho violatorio, sin contar con los elementos mínimos indispensables que deriven de una investigación, y si no existe una etapa posterior para su análisis, se convierte en una resolución de fondo. Aun y cuando pudiera pensarse que en la determinación preliminar se efectúa únicamente una presunción de la violación grave a derechos humanos, en la medida en que la determinación preliminar no puede volver a revisarse por quien determinó la violación, por quien determinó la gravedad de la violación, en esa medida se vuelve una resolución de fondo. La presunción de la violación grave, en este caso, es una presunción que desafortunadamente no otorga la posibilidad de admitir prueba en contrario. Tercero, un diverso efecto en el que puede incidir la determinación preliminar de violaciones graves a derechos humanos sin los elementos mínimos indispensables es que el acceso a la información que se realice pueda repercutir en las investigaciones ministeriales o en los procesos penales que se desarrollen en el curso de la calificación y apertura de la información, pudiendo causar perjuicio a los derechos de terceros o de las víctimas del hecho y frustrar la justicia. 4. Una determinación preliminar de la gravedad de un hecho violatorio, sin la posibilidad
de allegarse con posterioridad de mayores elementos de convicción, se transforma en una resolución definitiva sobre la que no puede darse marcha atrás para corregir alguna valoración incorrecta. Por tanto, contar con los elementos mínimos indispensables para realizar la calificación de grave del hecho violatorio no significa opacidad en el acceso a la información. Por el contrario, da certeza a las personas relacionadas con los hechos. Pudiera pensarse, no obstante, que la resolución no es definitiva, ya que terceros interesados pueden llegar a impugnarla a través del juicio de amparo, y entonces, al obtenerse el beneficio de la justicia, puede cambiarse el sentido de la determinación. Sin embargo, esta posibilidad no supera el riesgo anunciado. 5. Que en una misma determinación preliminar se resuelva sobre el acceso a la información y para ello al mismo tiempo se le relacione con un hecho que se considera constitutivo de una violación grave, puede confundir el ejercicio de dos facultades constitucionales completamente diferentes, ya que si se ejerce la facultad de acceso a la información es porque la violación se consideró grave y entonces también se está ejerciendo la facultad de considerar los hechos como violación grave. Una calificación preliminar y el correspondiente acceso a la información conllevaría en sí misma una incidencia en la facultad de investigar hechos constitutivos de violaciones graves a derechos humanos. Conveniencia de evitar contradicciones entre órganos constitucionales autónomos en cuanto a la calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos. Puede darse el supuesto que dos órganos constitucionales autónomos resuelvan de manera diferente sobre la gravedad de los hechos, no siendo ya relevante que uno sea órgano garante de acceso a la información y el otro un órgano especializado garante de un derecho humano diferente relacionado con una investigación. Así, por ejemplo, puede ser que quien realice la determinación preliminar considere que los hechos no son constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, en cuyo caso la determinación posterior por el órgano especializado no queda cuestionada, ya que puede determinar sin problema alguno que los hechos sí constituyen una violación grave a derechos humanos. Segundo, también puede suceder, y esto tiene mayores inconvenientes, que el órgano que realiza la determinación preliminar considere que los hechos sí constituyen violaciones graves a derechos humanos. Y si por el contrario, el órgano constitucional que tiene la facultad de investigación no tiene los elementos que lo lleven a esa determinación, se estaría vulnerando las atribuciones del órgano especializado en materia de derechos humanos con los impactos que ello conlleva, es decir, en demeritar la autoridad moral del órgano que investiga violaciones graves a derechos humanos. La calificación de grave de un hecho violatorio a derechos humanos por el órgano especializado, facultado constitucionalmente y en el marco de una investigación, no deja abierta la posibilidad de una ulterior calificación, toda vez que es el órgano que puede allegarse de los elementos mínimos indispensables para realizar dicha calificación. La determinación de violaciones graves a derechos humanos, realizada por el órgano especializado que lleva la investigación de dichas violaciones, constituye una facultad exclusiva de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102, apartado B de la Constitución General de la República. Y por tanto, se evita alterar
el orden constitucional y eventuales contradicciones entre órganos con competencias delimitadas. Por estas consideraciones que respetuosamente expongo a la consideración de ustedes, señoras y señores senadores, me permito arribar a las siguientes conclusiones. Primero, los hechos que constituyen violaciones graves a derechos humanos debe ser del conocimiento público y no tener un carácter reservado. Dos, existe un órgano especializado encargado de la investigación de hechos violatorios a derechos humanos, quedando incluidos aquellos que éste determine como graves. Tercero, la calificación de la gravedad siempre deberá estar sustentada en elementos mínimos indispensables que permitan llegar a tal determinación, razón por la cual no existe un momento específico para tal determinación. Y finalmente, cuarta, la facultad concedida al órgano garante del derecho de acceso a la información y la otorgada al órgano especializado para investigar hechos que constituyan violaciones graves a derechos humanos debe ponderarse a la luz de lo expuesto, a fin de preservar un sistema armónico de atribuciones y competencias constitucionales. Estas son algunas reflexiones sobre un punto específico que queremos compartir con todos ustedes, señoras y señores senadores, esperando desde luego que pueda ser un punto de referencia que les permita avanzar y en su caso consolidar el trabajo legislativo que tienen encomendado. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ismael Eslava Pérez, primer visitador general de la CNDH. Doctora Jacqueline Pechard, tiene el uso de la palabra. Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero agradecer a las comisiones del Senado la oportunidad de estar aquí con ustedes. Creo que sin duda alguna la reforma constitucional en materia de transparencia de febrero de 2014 significó realmente un avance sustantivo en dotar de consistencia al ejercicio del derecho de acceso a la información a través del fortalecimiento de los organismos garantes. Y celebro que los señores senadores hayan decidido abrir este espacio para oír a expertos y sobre todo organizaciones de la sociedad civil, porque creo que es producto de lo que Mauricio Merino ha llamado el movimiento de conciencia que atraviesa este país, movimiento que está realmente representado por un trabajo muy firme, muy consistente y muy bien documentado de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, pues, haberme podido sumar a este grupo que ha venido trabajando y dándole seguimiento a la forma como se elaboraron pues, los primeros documentos relativos a la ley general, pues realmente me siento muy orgullosa. Yo quería tratar dos temas que tienen que ver con, como ya dijo Aide Pérez, pues yo no tengo información muy clara sobre cuáles son las reservas que existen alrededor del documento original que se había aprobado como producto de un intercambio entre organizaciones de la sociedad civil y las comisiones del Senado. Pero lo que sí sé es que hay ciertos temas que me preocupan porque sí resultan claramente contrarios a la letra misma de la reforma constitucional de febrero del año pasado y son las que tienen que ver con la obligación de los sujetos obligados de documentar sus actos, todo aquello que tenga que ver con lo que quiera revertir la facultad de los órganos garantes para que sus decisiones sean definitivas, inatacables y vinculantes. Esos son dos puntos que me preocupan de manera particular y después pues, voy a hacer algunas observaciones sobre otros temas que son más bien de interpretación de la reforma constitucional y que tienen que ver con el tema de las sanciones, el método de sanciones, el procedimiento de sanciones y también lo que tiene que ver con averiguaciones previas y a lo que ya se refirió el licenciado Eslava de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que es sobre efectivamente quién tiene la facultad para
declarar que hay violaciones graves a derechos humanos en materia específicamente de transparencia. Entonces, voy a empezar por el asunto de la obligación de los sujetos obligados de documentar los actos que estaban claramente previstas en algo así como ese documento acordado entre organizaciones de la sociedad civil y el grupo de senadores que estuvieron en la redacción de la misma. El artículo 6º constitucional, en su inciso A, fracción primera, señala: los sujetos obligados deberán documentar todo acto que se derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, y la ley determinará los supuestos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia. Me parece que es claro que la ley general tiene que ceñirse a este principio de documentación de los actos, de las decisiones que derivan de las facultades que tienen otorgadas las distintas unidades administrativas de los sujetos obligados, y esto es sobre todo para evitar las recurrentes declaratorias de inexistencia que, como ya dijo Aide Pérez, llegan a más de una tercera parte de todas las resoluciones, de todas las solicitudes de información que ha tenido que ver como resoluciones el IFAI. La disposición creo que tiene por objeto la disposición de documentar los actos, facultades, decisiones que toman las distintas autoridades. Tiene que ver con acotar las posibilidades de declaración de inexistencia a partir de abonar a una adecuada administración de la información pública con miras a la rendición de cuentas sobre la actuación de los servidores públicos. Es decir, no es un acto trivial el que se pida que se documenten las decisiones y las actuaciones de las autoridades, sino que esto es un elemento indispensable para eventualmente poder efectivamente ejercer un escrutinio sobre los servidores públicos. Es imposible comprender cuáles fueron los razonamientos que llevaron a la toma de cierta decisión o de cierta política pública o de iniciativa de reforma y qué objetivos se pretendían alcanzar si no existe documentación al respecto. Y con mucha frecuencia encontramos que la autoridad dice es que esa decisión se tomó en un pasillo, se tomó de manera oral, verbalmente, no hay nada que la documente y eso es realmente grave. La existencia de decisiones y actuaciones respaldadas por documentos es una vía para ir generando una gestión gubernamental y pública responsable, y hoy hay un clamor porque haya una responsabilidad clara de quién tomó cierta decisión y hasta dónde llega efectivamente su acto de responsabilidad. Y para ello es que deben de estar respaldadas sus decisiones por algún tipo de registro escrito, audio, video, es decir, cualquiera que sea la forma, pero tiene que haber la posibilidad de ese registro. Si estando entre las facultades del sujeto obligado cierta documentación no existiera, entonces tiene que motivarse con amplitud las razones por las cuales no está accesible. Es decir, puede ser que no se haya elaborado un documento, pero debe de haber una explicación muy clara de por qué en el caso de una cierta facultad no hubo efectivamente ese documento. Sobre todo me refiero a cuestiones del pasado y bueno, pues ya hay un caso muy paradigmático, el caso Araguaya, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se establece con claridad que para hechos muy remotos del pasado, bueno, pues si la autoridad no puede reconstituir esos hechos, entonces tiene que establecer con mucha claridad por qué, en dónde buscó, por qué es que no existe esta información. Entonces, creo que de ninguna manera puede la Ley General dejar de establecer esta obligación de documentar los actos que están establecidos como atribuciones de los distintos sujetos obligados. Pasando a lo que tiene que ver con la posibilidad de que se revierta la definitividad o inatacabilidad de las resoluciones de los organismos garantes, entiendo, pero no estoy muy clara, que el artículo 208, que estaba en un predictamen de diciembre de 2014, establecía la posibilidad de sancionar a aquellos servidores públicos de los organismos garantes que pudieran haber abierto información que dañara o que afectara o que generara un perjuicio a las actividades de los sujetos obligados.
una redacción tan genérica, tan amplia, que realmente no dice en qué momento se podría efectivamente sancionar a un órgano garante, pues lo que genera es ciertamente amedrentar al órgano para que no emita sus resoluciones conforme a los grandes principios que guían el acceso a la información de máxima publicidad y de reserva únicamente temporal, salvo en los casos de datos confidenciales, como sabemos nosotros. Quiero pasar al tema del modelo sancionatorio. Es cierto que el artículo 6º constitucional, en su inciso A, fracción octava, faculta al IFAI para imponer medidas de apremio ante la negativa de acceso a la información de algún sujeto obligado y no dice expresamente que pueda tener la facultad de sancionar al servidor público que no acate las resoluciones, que esconda información o que dé información no actualizada o que difunda información reservada o confidencial, en fin, que viole cualquiera de las normas del acceso a la información. Pero ello no implica, es decir, el que no esté claramente establecido en esa fracción octava del inciso A del artículo 6º, no quiere decir que no resulte necesaria la sanción a los servidores públicos para que los organismos garantes cumplan con los fines que tienen encomendados, que es decir, que se pueda cerrar el circuito legal que dote de vigencia a la ley de transparencia. Es decir, no creo que invocar que no esté claramente establecido en el artículo 6º quiere decir que el órgano garante no puede sancionar. Es decir, creo que sí puede sancionar porque está entre sus facultades la de velar porque se cumpla cabalmente con el acceso a la información. Pero en mi opinión, creo que hay un tema de pertinencia, es decir, la pertinencia de dotar o no al órgano garante de la facultad de sancionar, de responsabilizarlo de un procedimiento disciplinario, siendo que su objetivo principal es asegurar el acceso a la información y la promoción del ejercicio de dicho derecho. Las medidas de apremio están orientadas a forzar al servidor público a que entregue la información que se identificó como información pública y que se entregue en los plazos establecidos. Y esa es efectivamente, yo diría, la función primigenia de los organismos garantes. La imposición de sanciones busca inhibir la posible repetición de una infracción a la ley de transparencia, pero considero que esta posibilidad, este ejercicio disciplinario debe de quedar en manos de una autoridad diferente a los organismos garantes. Esa es mi opinión, siempre la he sostenido y creo que los órganos garantes tienen en las medidas de apremio la posibilidad de apoyarse en las instancias competentes facultadas para aplicar, es decir, los superiores jerárquicos de los servidores públicos y dejar el régimen sancionador a los órganos internos de control o a quienes tendrán eventualmente, una vez que prospere el sistema anticorrupción, la posibilidad efectivamente de vigilar la responsabilidad de los servidores públicos. Creo que esto permitirá preservar a los organismos garantes en la encomienda que tienen al margen de procedimientos litigiosos que pueden desnaturalizar su función y distraerlos del objetivo principal, que es el de lograr el ejercicio del derecho de acceso a la información. Y por último, quiero pasar al procedimiento para la apertura de información en averiguaciones previas y concretamente en el caso de violaciones graves a derechos humanos. Yo considero que el tema, la Constitución es muy clara en afirmar que la información, cuando se reserva por interés público, es una reserva estrictamente temporal y siempre he considerado preocupante que las averiguaciones previas, de acuerdo a lo que señala el Código de Procedimientos Penales, estén realmente reservadas para siempre, excepto una pequeña posibilidad, es decir, cuando no hay ejercicio de la acción penal y una vez que hayan transcurrido entre 3 y 12 años. Entonces, sí, eso es muy preocupante porque cierra la posibilidad de que las personas podamos dar seguimiento a la actuación del Ministerio Público, que es clave justamente para la persecución del delito y para poder encaminarnos hacia algo así como un avance en nuestra justicia. Pero dicho esto,
creo que lo que tiene que ver con violaciones graves a derechos humanos, cuando no existe un pronunciamiento previo de autoridad competente, y autoridad competente entiendo la Comisión Nacional de Derechos Humanos o internacionalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, yo ahí quisiera establecer cuál es mi opinión. Entiendo que todos estamos de acuerdo, y ya ahora el licenciado Eslava ha señalado que por supuesto que no procede la reserva de información en averiguaciones previas cuando se trate de investigación por violaciones graves a derechos humanos. No he oído a nadie que diga que aunque haya violaciones graves se reserva porque es averiguación previa. Es decir, la regla general es el acceso a la información en el caso de investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos o desde luego delitos de lesa humanidad. Entonces creo que la discusión está en determinar si el IFAI y los organismos garantes son autoridad competente para calificar si se trata de una violación grave sin que se haya pronunciado aquella autoridad como la CNDH, que efectivamente en el artículo 102 de la Constitución está claro que es la que tiene la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos y por lo tanto pronunciarse al respecto. El IFAI tradicionalmente había aplicado la excepción del último párrafo del artículo 14 de la actual Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información para abrir información reservada cuando la autoridad competente ya había determinado dicha circunstancia de manera previa, como en el caso Rosendo Radilla, en donde la Comisión Interamericana ya lo había hecho. Sin embargo, en el caso paradigmático de la matanza de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, el Pleno del IFAI se enfrascó en una discusión muy sustantiva sobre qué tanto el artículo 37 de la Ley Federal de Acceso a la Información, que faculta al organismo garante para que efectivamente interprete de manera plena lo que son los contenidos específicos de la Ley de Transparencia, si esto la facultaba para interpretar en el orden administrativo y de conformidad, obviamente, con el artículo 6º constitucional, si había o no violación en ese caso concreto grave de derechos humanos, aun cuando la CNDH, aunque habían pasado más de 2 años de la matanza de San Fernando, había sido omisa en decir. No había concluido la investigación, pero ya dijo el licenciado Eslava que no tiene la Comisión de Derechos Humanos que esperarse hasta que se concluya la investigación de la violación grave, con que haya en algún momento de esa investigación ciertos datos que le permitan indicar debería de haber un pronunciamiento. Pero el IFAI se enfrentó frente a una ausencia de ese pronunciamiento de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es la facultada para determinar si hay tal violación. La discusión, finalmente fue una discusión muy fuerte, pero al final pues ganó la mayoría que sostuvo la que tiene la facultad para determinar si hay violación grave, es la CNDH. No hay ningún pronunciamiento, nosotros no nos podemos pronunciar. Sin embargo, gracias a la actuación de artículo 19 y concretamente de Ana Cristina Ruelas, quien era la solicitante de la información de la matanza, de la averiguación previa sobre la matanza, es que entonces a través de lo que ya se ha relatado de estos amparos que se solicitaron y que llevaron a que 2 juzgados establecieron que de manera prima facie, es decir, específicamente en lo que tiene que ver con acceso a la información, la autoridad garante de la información sí tenía esa facultad para pronunciarse en este caso. ¿Juzgado? ¿Qué dije? Sí, por eso, perdón, de 2 juzgados en materia administrativa del Distrito Federal, lo que pasa es que ya no lo leí, pero sí son 2 juzgados, perdón. Bueno, esto no quiere decir que el IFAI, al invocar la prima facie para identificar si hay una violación grave, que esto deba de ser algo que esté como una cuestión regular, independientemente de un análisis y de una deliberación específica sobre el caso. Es decir, creo que yo veo con preocupación que se pudiera poner en la ley, como estuvo en alguno de los documentos
predictámenes elaborados, porque si bien es cierto que ya existen estas dos sentencias de dos juzgados, creo que falta un pronunciamiento de la Corte. Lo único que tenemos de pronunciamiento de la Corte es que las averiguaciones previas no pueden estar cerradas por completo, sino que se tiene que hacer una ponderación, de suerte que, aun cuando yo he defendido la posición del IFAI para interpretar el artículo 14 en su último párrafo, que dice efectivamente que es una excepción a la clasificación de las averiguaciones previas el que exista una violación grave de derechos humanos, creo que esto no puede ser sin que haya una, digamos, un análisis muy específico, una ponderación de cuál es el tipo de evento que se sucedió, y en caso de que la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana no hayan hecho esta declaratoria previamente. Si la hicieron, pues es muy fácil para el IFAI, pero si no, yo reivindicaría que el IFAI lo pueda hacer, pero que lo pueda hacer siempre que haga caso por caso un ejercicio muy puntual de análisis y de ponderación de si efectivamente, porque si no, pues podría decirse siempre donde haya pues un evento en que se enfrenta la fuerza pública con un grupo de manifestantes y que haya algún tipo, digamos, pienso en el caso de Acapulco recientemente, que inmediatamente uno pudiera decir violación grave de derechos humanos, se abre la averiguación previa. Creo que son temas muy delicados, hay que proteger efectivamente la posibilidad del desarrollo de la investigación, de la indagatoria, pero por otro lado, pues sí, efectivamente, si hay una violación grave, tiene que identificarse con precisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jacqueline Pechard. A continuación, el licenciado Javier Rascado Pérez, comisionado presidente de la COMAIP. Bienvenido, licenciado. Tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, extender un agradecimiento por la apertura de este espacio plural y escuchar las voces de quienes enfocamos nuestros esfuerzos diarios en garantizar, promover y difundir el derecho fundamental de acceso a la información pública. La construcción del Estado mexicano democrático requiere sin lugar a dudas no solo la participación ciudadana y los acuerdos políticos, requiere también del fortalecimiento de las instituciones, máxime tratándose de aquellas cuyo objeto es velar por el respeto de los derechos básicos, no solo de los ciudadanos, sino de todos los habitantes de este país. Dentro del fortalecimiento institucional, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública se ha constituido como el espacio de intercambio de experiencias, reflexión, análisis y cooperación para los 33 organismos de transparencia y acceso a la información pública, es decir, los órganos garantes de las 31 entidades federativas, el InfoDF y el IFAI. Destacar también que no son pocos los avances que desde los estados se han mantenido y muchos de ellos finalmente se vieron reflejados en la reforma constitucional. Ejemplos de ellos, partidos políticos y sindicatos como sujetos obligados o órganos constitucionalmente autónomos, como ahora es el caso del IFAI. Por ello, reconocemos especialmente que se abra el espacio en esta Cámara en donde sesionan los representantes de los estados. Y además una felicitación porque ustedes como partícipes del Constituyente Permanente nos otorgaron una reforma constitucional de gran calado que atiende a la necesidad del Estado constitucional. Desde los albores del 2002 se han ido construyendo, no sin inconvenientes, un sistema para proteger y defender el derecho de acceso a la información pública que ya ha sido reconocido, como mencionaba hace un momento, en nuestra Carta Magna como un derecho primordial. A lo largo de esa década se ha tenido que luchar en contra de la cultura patrimonialista que en no pocos casos se tiene desde los sujetos obligados. Los órganos garantes de la transparencia en el país nos hemos especializado en estos años en el tema y a diario resolvemos recursos de revisión y ordenamos a autoridades a entregar la información que de manera particular solicitan todas las personas. Nos hemos enfrentado a intentos incluso de desaparecer a los organismos, restringirles sus atribuciones, soportar presiones presupuestarias y todo como resultado de la incomodidad que en ocasiones representan nuestras resoluciones, lo cual, lejos de desmotivarnos, nos mantiene en la lucha, trascendiendo y logrando incluso en la reforma constitucional determinar finalmente
que los órganos constitucionales de que los órganos garantes de los estados tengan que tener autonomía constitucional. Es un logro sin parangón de la sociedad mexicana por conducto de los representantes populares. Ahora resulta indispensable que la normativa secundaria que se derive de esta reforma cumpla con el espíritu que buscó el constituyente y no resulte en un posible retroceso de acciones que la sociedad mexicana ha logrado en materia de transparencia. El nuevo modelo democrático se desarrolla en un verdadero Estado constitucional, es decir, en donde el postulado esencial que justifica la existencia del Estado lo es el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Con ello ya se garantiza el límite al ejercicio del poder, pretensión del Estado de Derecho. Hablamos con ello de la necesidad de maximizar los derechos fundamentales, entendiendo el principio de progresividad que se desprende de la reforma constitucional del 2011, que además habla de la convencionalidad, es decir, la interpretación de los derechos fundamentales no solo desde la Constitución, sino desde los tratados internacionales, buscando siempre otorgar la mayor amplitud de estos en su ejercicio y protección. Por ello, sería muy grave que una ley secundaria consignara retrocesos que llevaran a una paradoja: la ley reglamentaria de la Constitución fuera inconstitucional. Al efecto, cabe señalar que en un principio nos sumamos y respaldamos a uno de nuestros miembros y que resulta ser el más visible por tamaño y funciones en el ámbito federal, y nos referimos al IFAI. Avalamos su postura y su posicionamiento y lo consideramos una voz importante de los trabajos de la COMAIP. Pero asimismo, también reconocemos las aportaciones de todos los especialistas en el tema. Hablamos del artículo 19, Fundad, la Red por la rendición de cuentas. Ahora bien, en términos de los puntos señalados en la convocatoria de esta reunión, la COMAIP de manera concreta hace los siguientes comentarios en aquellos puntos que consideramos de mayor trascendencia, sumándonos también al desconocimiento preciso que mencionara Aide y Jacqueline con anterioridad. Primero, la integración del Sistema Nacional de Transparencia. El Sistema Nacional debe ser entendido como el foro de intercambio de ideas y reflexiones plurales para la discusión, consenso y construcción de la política pública en materia del derecho a acceso a la información, como hasta el momento lo ha sido la COMAIP. Por ello, se propone establecer que únicamente lo integren el IFAI y los organismos garantes de las entidades federativas, para que adopten acciones coordinadas en materia de transparencia y acceso a la información pública, acordes con las disposiciones previstas en la normativa aplicable, sin permitir posibles injerencias que minen su autonomía constitucional. Ello evidentemente no impedirá que se pueda invitar a especialistas en los temas para que manifiesten su punto concreto. Segundo, prueba de daño. Uno de los mayores avances que a la fecha se han logrado en materia de transparencia es la obligación que tiene la autoridad de manifestar cuál es el daño que puede causarse por revelar una información que se pretenda reservar. Resulta imperativo que siempre que se reserve la información exista una justificación razonada de origen que permita a las personas entender los motivos de la autoridad y no dejar esta carga a los sujetos obligados, porque esto nos llevaría a una carga negativa, digamos, de la prueba. Por lo tanto, se sugiere que los sujetos obligados realicen la prueba de daño al momento de reservar la información, ya que esta es un mecanismo argumentativo para que se cumpla con su obligación de motivar los actos que realizan. Yo solamente recordaría que uno de los principios de la Constitución del 17 y de todo el constitucionalismo moderno es otorgar certeza jurídica a la población, y parte de esa certeza jurídica pasa por la argumentación que se debe de emitir, así como por la justificación. Tercero, preferencia de la ley general en materia de clasificación. En términos del principio de máxima publicidad, que es uno de los principios de la reforma constitucional y de los tratados internacionales, es importante que en materia de clasificación de la información se prevea expresamente la preferencia de la ley general respecto de cualquier otro ordenamiento que contenga causales de reserva o de confidencialidad. Aquí hablamos de un principio teórico esencial, la supremacía constitucional. Todas las demás leyes serán secundarias y no podrán estar o ir más allá de la propia Constitución. Cuarto,
Publicidad del nombre de las personas que han recibido cancelaciones y condonaciones de un crédito fiscal en materia tributaria. Debe mantenerse como una obligación de transparencia la publicación del nombre de las personas a quienes se les ha condonado o cancelado un crédito fiscal, así como su vinculación con el monto implicado y no dejarlo como un dato estadístico, ya que lo anterior sería congruente con el principio de máxima publicidad. Finalmente, quien recibe una condonación está siendo beneficiario de un recurso público. Quinta, la obligación a documentar la información relacionada con el desempeño de los sujetos obligados. Consideramos dentro de la COMAIP que uno de los grandes aciertos que tuvo la reforma constitucional, junto con muchos otros, es establecer de manera precisa que se debe de documentar todo acto de carácter público. Creo que esto atiende a un ejercicio elemental de la función pública y además es un preprincipio para poder acceder a la información pública. Sin archivos o sin existencia documental no podemos aspirar al ejercicio de este derecho. La declaración patrimonial y de intereses creemos también que es un punto finalmente esencial. En las entidades federativas, en su gran mayoría, por lo menos en más de la mitad, ya es una obligación que se establece constante y permanentemente. Me atrevo a citar el caso de Querétaro, donde hemos emitido obligaciones de los sujetos obligados para hacer la presentación, evidentemente salvaguardando los derechos, los datos confidenciales, perdón. Finalmente, a lo que apostamos en la COMAIP es que la reforma, la ley general debe de apostar concretamente a respetar las bases y principios de la reforma constitucional. Hay que hacer énfasis que si bien se pretende establecer un marco normativo común para el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el del derecho a acceso a la información, se considera que la ley general debe de ceñirse a las bases y principios, así como a cuestiones meramente procedimentales, y no abarcar cuestiones estructurales u orgánicas, cuestión que cada entidad federativa debe de determinar atendiendo a su complejidad y necesidad. Como se mencionó al principio, el objeto del presente documento es el de sumar la visión y experiencia de los órganos garantes del derecho de acceso a la información al complejo y arduo trabajo que está desempeñando el Senado, esperando con ello que la sociedad mexicana cuente con una herramienta indispensable para participar en las acciones de gobierno. Sin ella se puede perder lo logrado y no es posible ceder a la opacidad y a la corrupción. Estamos convencidos finalmente que la transparencia no solamente es un derecho fundamental, sino que en consecuencia es también un elemento esencial de la democracia. Yo agradezco este espacio a todos ustedes y los órganos garantes de todo el país nos manifestamos a sus órdenes para seguir trabajando en este ejercicio democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Javier Rascado Pérez, comisionado presidente de la COMAIP. A continuación, el maestro Jorge Islas López. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Agradezco a todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Gobernación y Estudios Legislativos, segunda, su atenta invitación para participar en esta importante parte del proceso legislativo, en donde se discuten 10 temas pendientes para concluir la dictaminación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debió de ser aprobada, por cierto, por el Congreso de la Unión para iniciar su vigencia formal desde el pasado mes de febrero. Participo con mucho entusiasmo y convicción en mi calidad de profesor universitario y también como un ciudadano preocupado porque nuestras libertades tengan las mejores leyes e instituciones que garanticen la real y efectiva protección de nuestro derecho a saber y conocer de la cosa pública, sin más límites que los que la ley prevea con arreglo en los principios, bases y disposiciones que la Constitución mandata expresamente en su artículo 6º. No se pide más, pero tampoco menos. En estos días, el Senado puede cambiar la historia y las inercias de nuestra legislación en favor de un derecho reconocido como fundamental en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A esta comisión y al Pleno del Senado se le presenta la oportunidad para crear
una de las principales normas secundarias que pueden materializar conceptos y principios esenciales que justifican en buena medida la organización institucional de la República. El derecho de acceso a la información es más que una referencia normativa para asegurar el libre conocimiento de la cosa pública, de lo que nuestros gobernantes hacen en nuestro nombre y con nuestro dinero. Es mucho más que un medio de control ciudadano que puede y debe señalar el mal gobierno y el abuso del poder. Se presenta la oportunidad para que con nuevas leyes en la materia se tenga un sentido más amplio y válido del término soberanía, ciudadanía, libertad, democracia, representación y defensa de los intereses nacionales por medio de un marco procedimental que asegure consistentemente el acceso apropiado a la información pública sustantiva, con la que podemos tomar decisiones personales y colectivas para la construcción de una agenda pública que comparte intereses y preocupaciones comunes. De conformidad con lo establecido por el acuerdo parlamentario para la celebración de estas audiencias, de los 10 temas a elegir libremente por los participantes, elegí la primera opción, sobre la prevalencia de la ley general con relación a otras leyes federales en materia de transparencia y acceso a la información para su interpretación, implementación y clasificación. Entiendo que al respecto hay divergencias de opinión por lo referido en los artículos 7º y 19º del proyecto de la ley general. En el proyecto presentado el pasado mes de diciembre se establece la siguiente redacción del artículo 7º. Cito: en la interpretación de esta ley o de cualquier otra legislación o instrumento normativo que pueda afectar el derecho de acceso a la información, se deberá adoptar la interpretación que garantice la mayor efectividad del derecho de acceso a la información. En la aplicación e interpretación de la presente ley, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como en las resoluciones, sentencias, determinaciones, criterios y opiniones vinculantes, entre otros, que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por su parte, las observaciones que presenta la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal son las siguientes. Las normas relativas al derecho de acceso a la información se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento la protección más amplia de las personas. En la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Hay diferencias sublimes que podrían parecer de forma por la redacción, pero creo que son de fondo. La discusión de ambas propuestas se fijan sobre los alcances amplios o restrictivos de protección al derecho humano a la información. Son prácticas comunes en el derecho internacional establecer criterios y opiniones que van actualizando el estado de las cosas, en especial en la materia de los derechos humanos. Eliminar la posibilidad de vincular las diversas expresiones que determina y fija nuevos criterios de aplicación e interpretación en la materia es contrario al espíritu del artículo 1 en cuanto al principio del pro homine, el principio a favor del derecho humano de toda persona, y de progresividad, de ir alcanzando más y mejores formas de expresión y de defensa y de garantía de protección de los derechos, así como el principio que establece el artículo 6 sobre la idea de la máxima publicidad. De tal manera que el término máxima publicidad se ve limitado por un tope normativo y restrictivo que no considera los principios que se establecen en el mencionado artículo 1 constitucional. Sobre el artículo 19, la propuesta establece lo siguiente, y es un tema de la prevalencia de la mayor importancia. La propuesta que sugiere la presentación de la iniciativa del mes de diciembre dice, cito: ante la negativa del acceso a la información y su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta ley o, en su caso, demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. Por su parte, las observaciones que ha hecho la Consejería del Ejecutivo son las siguientes. Cito: ante la negativa del acceso a la información y su inexistencia, el sujeto obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las excepciones contenidas en esta ley, en las leyes federales, ese es el agregado, o en su caso demostrar que la información no se refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones, y el agregado es, o bien, las razones por las cuales
en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones. Al respecto, es importante mencionar que la prevalencia de la ley general con relación a otras leyes federales está soportada por diversas disposiciones constitucionales, tesis jurisprudenciales, referencias de derecho comparado y finalmente por tesis doctrinales. En el rubro constitucional, en principio, se podría considerar contrario a los principios establecidos pro homine, de progresividad, máxima publicidad y al que se establece en el artículo 133 sobre la jerarquía de la supremacía constitucional establecida dentro del orden jurídico nacional que refiere el artículo 133. Por cierto, tesis que ya estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el número 20-08026 de noviembre del 2014. La supremacía del orden jurídico normativo establece que son ley de la nación fundamentales la Constitución, los tratados internacionales y las leyes generales, no así las leyes federales. El agregado de leyes federales es inconsistente, pone en riesgo para crear confusión y eventualmente puede difuminar la esencia del concepto por el cual se establece los principios y criterios para establecer los criterios de clasificación. En perspectiva comparada, la Organización de los Estados Americanos prevé en su ley modelo esta disyuntiva y al privilegiar las disposiciones de las leyes de acceso a la información pública y transparencia en relación con otras similares. Finalmente, en términos doctrinales, la relación de la jerarquización del orden normativo establece para que una ley tenga plena validez, requiere que se establezca una relación adecuada y armónica de supra y subordinación de leyes. Cuando una ley general establece en consistencia con el mandato constitucional las disposiciones y alcances normativos que debe prever para garantizar lo mandatado por la ley fundamental, una ley federal puede ser inconsistente, puede generar incertidumbre jurídica y mucho peor la inestabilidad por la imprecisión que podría generar en la garantía de la protección de estos derechos. Una disposición contraria a la ley principal que protege derechos fundamentales rompe con este principio y con ello la eventual validez de plena de las normas fundamentales. El llamado respetuoso para esta comisión es que consideren que la prevalencia de la ley debe de ser consistente en la supra y subordinación de las normas jurídicas para que haya plena validez. Un exhorto para que respetuosamente dejen tal cual como estaba redactada originalmente la propuesta, a fin de que haya armonía, que haya consistencia y sobre todo que haya seguridad jurídica para todos los gobernados. Muchas gracias.